damos la bienvenida en el estudio de los desayunos 24 horas aquí en Guayaquil al doctor Francisco Huerta, analista político. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hay algunos temas que quisiera analizar junto a usted y que guardan relación con decisiones que ha tomado el actual gobierno. Quisiera empezar con lo que está pasando con miles de jubilados del país, que están a la espera de que se les diga cómo y cuándo se les va a pagar esa compensación jubilar, que claro, viene de unos años atrás, que es una deuda que este gobierno heredó, pero que el mismo presidente Lenín Moreno se comprometió y les dijo, les vamos a pagar, y que ahora pues no encuentran la manera de poder cubrir esa deuda. ¿Qué lectura usted hace de este tema? Desgraciadamente son jubilados sin júbilo, como acabo de escribir. Es triste que los que tienen ya cumplida su vida en cuanto a sus obligaciones laborales no puedan seguir viviendo como es debido por falta de ingresos salariales. Ellos ya tienen aportada su jubilación y sin embargo ahora no hay dinero. ¿Qué ha pasado con esos recursos? Porque estaban descontados, tanto la aportación patronal, cualquiera que sea su patrono, cuanto la personal. Y ahora no tienen la posibilidad, por cuenta del gobierno, de su aportación patronal. Pero esa es una situación que se viene arrastrando. Este gobierno ha sido enfático en decir, eso lo heredamos y estamos viendo la manera así, de compensar y de cubrir eso ahí. Y ahora al punto se analiza el hecho de que se pide una colaboración a todos los ecuatorianos, como se lo hizo cuando fue el terremoto del 16 de abril. Y ahí viene la pregunta, ¿es justo que todos los ecuatorianos cancelemos algo que usted acaba de explicar? Hay un dinero que estaba ahí, pero que fue despilfarrado. Asaltado incluso, porque parte de lo que le ocurre al seguro, que también tiene viejos antecedentes, es el asalto de sus recursos por parte de las últimas administraciones, pero toleradas ya en el actual gobierno cuando se hacían denuncias de que la institución estaba quebrada. Yo no creo que hay como negar el pasado, pero tampoco puede servir como instrumento para evadir responsabilidades en el presente. La situación del seguro social se la conocía, la de los jubilados también. Había que haber tomado las previsiones para cancelarla, porque si no se las tomó, es que no se pensaba pagarlas, no se pensaba honrar con un compromiso que es obligatorio y serio. Ahora yo creo que hay varias formas de buscar un arreglo con los jubilados. No creo que con bonos, porque eso no se lo recibe nadie o se lo recibe con descuento. Pero ayer hubo precisamente una cadena nacional, donde el gobierno explicaba dónde pueden ser utilizados esos bonos, que hay empresas que incluso los compran, dándoles a entender a los jubilados que esta podría ser la opción. Pero mejor haga un plan de pagos a plazo y vaya en la alícuota que le corresponde cada mes agregando un volumen de dinero para ir compensando lo que se debe. Esto sería más provechoso para los jubilados y todo el mundo en paz. Pero una buena señal es que haya la intención de cumplir con ese pago. Sin duda, eso parece que no se niega. Ahora, lo que pasa es que también cuando se hizo el ofrecimiento por parte del presidente Lenín Moreno, él en ese momento barajaba la opción de que ese dinero sea cubierto con lo que se recuperara a través de los procesos que se siguieran en torno a casos de corrupción del país. Pero lo cierto es que esos casos de corrupción, muchos todavía están en una fase de indagación y no logran pues despegar y no dejan un resultado más allá de estar expuestos en la palestra pública. Hay una falta de fiscales reconocida por la misma institución, mínimo hace falta 500 fiscales. Como digo, no se prospera con las causas, entonces, ¿cómo se puede pretender recuperar un dinero? Y la Comisión Internacional que habíamos venido recomendando, tipo Guatemala, no se quiso constituir, se demoró su constitución y ahora tenemos una que es un remedio de lo de Guatemala, que ya va a presentar un informe que nadie conoce todavía. ¿Por qué lo califica como un remedio, doctor? Porque no era exactamente lo mismo, no tenía las mismas capacidades que la comisión que estuvo trabajando en Guatemala. Pero duda de la capacidad o del trabajo, del resultado que puedan dar. No, duda del resultado en términos, por ejemplo, de acelerar la posibilidad de recuperar recursos robados. Y desgraciadamente no nos interesa solo la sanción, también nos interesa la recuperación. Claro que la sanción ya es algo frente al marco de impunidad que estamos viviendo, pero día tras día se suceden los acontecimientos y nos brindan arroz de todos los colores, pero no se recupera el dinero. Bueno, pero claro, cuando uno consulta a alguno de los funcionarios del gobierno sobre ese tema, ellos dicen que sí se ha logrado recuperar y son alrededor de 14 millones, lo proveniente del señor Topic, esa devolución de ese dinero. Eso no fue recuperación. Claro, y sumado alguna vez a algunos bienes. Pero entonces tengan allí recursos para pagar a los jubilados. Pues no alcanzan. No son suficientes. Por supuesto. Entonces hay que buscar en otra parte y buscar en el propio presupuesto. Porque nos entra una duda. Hemos tenido diversas opiniones sobre la magnitud de la deuda.
incluía esta a los jubilados el tope que nos plantearon. Ya fue mérito que tengamos alguna cifra, pero seguimos jugando con las cuentas nacionales al gusto y eso no puede ser. Pero ya estamos más allá de los 2 años de gobierno, como para seguir en eso. Eso no es lo que entiendo que usted trata de decir al decir seguimos jugando con las cuentas. Es que ya tenemos que tener las cuentas claras para que el chocolate sea espeso. Pero siente que no están esas cuentas claras después de que se reconoció que no quedó la mesa servida, que afrontamos una crisis económica fuerte, después de que se ha ido informando al país de cuál es esa agenda en materia económica que se va a seguir, después de que han regresado los organismos multilaterales de crédito demostrando confianza en el país. ¿Siente usted todavía que falta transparencia en ese sentido? La confianza ha vuelto, pero la transparencia no está del todo, porque entonces, ¿dónde está la deuda de los jubilados? O se la conoció y se le incluyó, pero no se le pusieron fondos. Cuando se hace presupuesto, se establece todo lo que se debe y la forma de pagarlo. ¿Siente entonces usted que todavía hay una deuda pendiente en materia económica? Y en materia de jubilados especialmente, insisto, un país es reconocido en su respeto a los derechos humanos por la forma en que trata a sus niños y a sus viejos. Y aquí digamos que los niños están mejor tratados, pero los viejos no. Ahora, ¿qué análisis hace en cuanto a esto que fue una propuesta de campaña y que se convirtió también en una bandera de lucha de este gobierno? Así lo han dicho, esta cirugía mayor contra la corrupción. Parece que también se robaron los instrumentos y por eso no se puede hacer la cirugía. Ahora estamos tratando de volver a conseguirlos. Pero hay tensiones. Hemos tenido que designar nuevos jueces a través de una comité de evaluación con distinguidos abogados ecuatorianos. Creo que es inédito este procedimiento. Vamos a ver si funciona. Pero hay tensiones entre la Fiscalía y la Corte en términos de quién nombra a la gente que trabaja en la Fiscalía, lo cual es absurdo. Eso tiene que nombrarlo la fiscal. Por el estilo, tenemos muchas cosas que todavía no son de la congruencia que estamos reclamando. No dejamos de reconocer que hay buenas noticias en medio de este mar de pesimismo. Por ejemplo, la energía eólica y la energía solar como posibilidades del país formidables. Billonaco y lo que está ocurriendo en la antigua posibilidad de la refinería del Pacífico es alentador. Pero por otro lado, si estamos necesitando más energía, ¿por qué vamos a pensar en vender algunas de las plantas hidroeléctricas ya construidas? Hay una serie de cuestiones que no son tan congruentes y que vale la pena darles la transparencia del caso para que sean congruentes. Bueno, y quizás también hay una serie de acciones que llaman la atención al interior de la Asamblea Nacional y eso ha llevado a que varios ministros de Estado estén dentro de la posibilidad de ser sometidos a una censura a través de un juicio político. Ahora está definiéndose, bueno, ya es ex ministra de Salud, María Verónica Espinosa, está la propuesta ahí latente de ser sometido a este juicio político el ministro de Finanzas, Richard Martínez, la ministra del Interior, María Paula Romo. ¿Qué lectura podría hacerse de esto? ¿Un abuso de la figura del juicio político por parte de la Asamblea o, como lo ha dicho la ministra del Interior, una estrategia ya de la oposición para poder mermar o interrumpir en ese trabajo que están realizando ellos como funcionarios de gobierno? Evidentemente hay una estrategia de desgaste y tenemos que rechazarla porque viene no de gente que quiere conocer qué pasa, sino de fiscalizadores interesados en desestabilizar. A eso se suma lo del famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no ha hecho ni lo uno ni lo otro. Entonces, por eso Trujillo quiso desaparecerlo a pesar de haberlo manejado. Y en esa línea el país no avanza todavía en la dirección y con la velocidad requeridas. Pero ¿qué pasa con salud? Ya salió la ministra Espinosa. ¿Y quién está? ¿Alguien de su equipo? ¿Y por qué no nombra un nuevo ministro? Hay distinguidísimos médicos ecuatorianos que podrían hacerse cargo de ese ministerio trascendente. No puede haber encargados en el Ministerio de Salud cuando se habla de que se compran medicamentos falsificados o a punto de caducar. Y un largo etcétera en la construcción hospitalaria. Y eso además tiene que sancionarse. No nos basta la salida de la ministra, Clara, es un avance. ¿Cuánto se demoró el gobierno en tomar la decisión? Y ahora como que sigue protegiendo sus espaldas con gente que tiene los mismos antecedentes que ella y las mismas razones para salir. Ahora, de manera general, usted, frente a esta situación de someter a los ministros de Estado, y son varios ya los que han tenido que acudir a la Asamblea, a esta posible censura, como yo decía, usted me acaba de decir, hay una estrategia de desgaste detrás por parte de fiscalizadores, pero ¿no están también los legisladores cumpliendo con esa misión que tienen de fiscalizar
y por eso le llaman la atención ciertas decisiones, actuaciones que podrían ser calificadas por ellos como irregulares, que los llevan a sentarse a dar una comparecencia para poder explicar precisamente esas resoluciones. Ha sido rápida la Asamblea en términos de decir no es competencia nuestra, cuando le plantean la consulta de qué hacer para casos como el asambleísta Bonilla, que está también inmersa en un proceso. Creo que tiene razón la Asamblea en decir no es nuestra competencia. Pero piensa que tiene razón en que no se le levante la impunidad porque eso sucedió cuando ella era gobernadora. Exactamente, sí. La ley es clara en ese sentido. Pero de aquí para adelante la justicia tiene las manos libres para actuar. Ahora, ¿quién podría estar atrás de esa estrategia de desgaste? El gobierno anterior, su propio antecedente. A mí me cuesta decir el gobierno anterior porque me parece que el actual es el mismo anterior, con otro estilo, pero con las mismas mañas, desgraciadamente. Me gustaría poder tener una expresión de complacencia plena del cambio de gobierno, y la tuvimos al inicio del mismo, pero luego del primer año comenzamos a ver que las cosas no avanzaban como queríamos, y que el talante y el estilo no bastan. Agradecemos la libertad de expresión por cortesía, pero la libertad de expresión es un derecho por el que vamos a pelear siempre. No es cuestión de una cosa que gratuitamente nos conceden, es un derecho humano. Y pero, en esa condición lo vemos restablecido a media asta. Pero puede interferir en ese poco avance o en eso de irnos deteniendo el hecho de que en el camino se va encontrando tanta corrupción vinculada con los 10 años del gobierno anterior y hace que se centre la atención quizás en eso en lugar de avanzar en resolver los problemas que ya veníamos arrastrando incluso. La tragedia es que la anticorrupción se haga como entretenimiento y por eso se dosifique su manejo. Pero que la conocían. Todos los que ahora están presos son los que están permitiendo que se sepa cuánta corrupción existía a través de los cuadernos de Pamela Martínez y su asistente. A buena hora esos cuadernos, ¿no? Pero qué vergüenza todo lo que sale todos los días. Pero va abrumándonos de día para día, cotidianamente nos sentimos peor. Pero los juzgados no avanzan en que eso se sancione. Y peor que se recupere el capital robado. Ahora, hay otras decisiones que ameritan un análisis como la que acaba de tomar el gobierno para regular esa migración que tenemos, una gran migración de Venezuela. Se calcula que hasta finales de año tendremos 500.000 venezolanos aquí ya radicados en el país. Por ahora se habla de una cifra de 350.000. Esta decisión de otorgar una visa humanitaria gratuita con una prórroga de 2 años y de hablar también de imponer una visa para los que vengan, ingresen de ahora en adelante, ¿es una decisión que está tomando el gobierno desde su punto de vista, doctor, a tiempo o ya a destiempo, debido a que ya tenemos más de 300.000 venezolanos? Yo creo que hubo consideraciones humanitarias para una vez que se lo tomó o se la quiso tomar antes, se la revocó porque es difícil conseguir un pasaporte en Venezuela. Entonces oficializar el ingreso por esa vía de documentos resultaba improcedente. ¿Qué cambió que ahora resulta procedente? La presión de la magnitud de la migración. Cada día vemos más venezolanos en las calles de Guayaquil y de todas las ciudades del país. Y algunos, desgraciadamente, insisto, vinculados con actitudes delincuenciales, que dan lugar a una generalización que tiene el riesgo de convertirse en xenofóbica, lo cual no cabe. Yo he sido embajador en Venezuela en otro momento y conocí la magnitud de la colonia ecuatoriana en Caracas y varias otras ciudades de este gran país, que también migraron por razones de diversa naturaleza política y económica cuando Venezuela era una potencia petrolera. Ahora tenemos que tener un poco de paciencia o actuar en conjunto como países. Ya estamos cerca del Grupo de Lima. Bueno, ¿cuándo se da una acción en conjunto de los países para presionar sobre el régimen que ya existe? No ha sido suficiente todo lo actuado en relación a Guaidó, pero hay que seguir presionando porque simplemente comenzar a recibir inmigrantes o cerrarles la puerta no es un camino. Pero tuvo que ver también en tomar esta decisión de comenzar a cerrar las puertas a través del requisito obligatorio de una visa, el hecho de que se haya conocido que por aquí, por el país, anduvieron varios integrantes del grupo terrorista ISIS, que todavía no se determina si se cierta cuánto tiempo a lo mejor estuvieron acá, qué estuvieron haciendo, con quién estuvieron, y a raíz de eso comienza a surgir una preocupación aún mayor para poder regular ese ingreso de personas a nuestro país que quedó abierto hace... Pero terminamos regulando el ingreso de los venezolanos al final. En lo otro hemos hecho diablura y media con nuestros requisitos de ingreso, nos hemos abierto, nos hemos cerrado,
pero no tenemos el control debido, a pesar de que ahora es más fácil que antes tener información cruzada entre los países para saber quién viene cada vez que viene. Pero aquí se nos metieron los dices y nadie sabía nada, ¿no? Ahora, pero podría también marcar una presión el hecho de lo que tiene que asumir el gobierno ecuatoriano una vez que otorga esa visa humanitaria, y es darle calidad de vida, otorgarles derechos a acceso a la salud, a la educación, a poder trabajar dignamente sin ser explotados, cosas que pasa hoy en día. Y ese es un esfuerzo de todos los ecuatorianos. Pero estamos en condición también de lograr y de hacer ese esfuerzo, porque la voluntad puede estar ahí, el deseo puede estar ahí, pero el Ecuador también tiene sus propios problemas. Sin duda, pero cuando yo estuve de embajador en Venezuela durante Borja y conocí gente de la colonia ecuatoriana, todos tenían el trabajo que podían, pero ninguno me habló de que los estaban explotando por ser migrantes ecuatorianos. Es decir, tuvieron un trato común al propio de los venezolanos. Es lo que ahora el Ecuador tiene que devolver. Es la correspondencia mínima que tenemos que tener con un pueblo que no vale seguir haciendo la expresión porque ya resulta retórica, que ayudó a que consigamos nuestra libertad. Ahora que estamos próximos de las fiestas de octubre, pues hay que recordar que patriotas venezolanos participaron desde el comienzo, antes de que Sucre sea enviado por Bolívar, en nuestras tareas libertarias e independentistas. Ahora, ¿qué sensación también le deja el trabajo que se viene haciendo en materia de seguridad? Hablo a nivel del país, son conocidas las cifras que han repuntado, las cifras delictivas, hay índices de robos, de asesinatos que se han incrementado, que incluso ya las cifras se equiparan al resultado total del 2018, cuando todavía faltan 5 meses para que concluya este año. Ahí es clave que el esfuerzo se haga de manera conjunta. Buscar unidad del municipio, el Ministerio del Interior es sustantivo. Y no sé los motivos de los protocolos distintos. ¿Está hablando de la situación de Guayaquil? Sí, claro, concretamente. Pero no ha logrado todavía darse esa unidad que fortalecería, incluso por mayor número de cámaras. Pero el tema de la seguridad no es solo tema de más cámaras. También hay que crear una condición de la economía que permita más fuentes de trabajo. Ya vemos que la mayor cantidad de los delitos se cometen por gente que ya estuvo antes en la penitenciaría y que no tiene un nivel de instrucción superior. A nivel mundial ocurre eso. En los propios Estados Unidos se decía anoche durante el debate. Entonces, educación, más fuentes de trabajo. Mismo la situación de las cárceles, no puede ser que se dé cada día una atención, porque hay un hacinamiento escandaloso. Está bien que son delincuentes, pero no se los puede castigar metiéndolos en un chiquero, en un sitio sin comedor, a cuenta de que son delincuentes. Y son cárceles recién construidas, entonces ¿cuál es la visión que se tiene? ¿Pero qué está fallando ahí? Porque esa radiografía de lo que pasa en las cárceles ya fue hecha. El gobierno viene reconociendo que hay un 40% de hacinamiento que ocasiona esta bomba de tiempo que se han convertido en las cárceles. Estamos en medio todavía de unos días del tercer mes de estado de excepción. ¿Y qué es lo que está fallando ahí que no se logra ver un cambio? Déjame decir, a propósito de unas movidas desestabilizadoras por parte de algunos sectores, son los mismos sectores, creo yo, que producen inquietudes en las cárceles. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque son asociaciones políticos con narcotráfico, y eso es grave. Cuando la política se deja manipular o intenta hacer alianza con el narcotráfico para producir efectos políticos, hay que tener el ojo muy abierto y una gran unidad nacional para combatir el fenómeno. ¿Cree que eso es realmente lo que está pasando, doctor, cuando todo el tiempo se ha venido diciendo que el Ecuador era un país de tránsito dentro de materia de narcotráfico? Yo hace ya algunos años advertí de que estábamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia. ¿Sigue el riesgo o ya...? Yo creo que ese riesgo está evidenciado como una triste y cruel realidad en las capturas de cada día, desgraciadamente sin capturas de los cabecillas, sino de los bodegueros de la droga, pero muy pocos casos de capos reales. Y la magnitud de ese narcotráfico revela que deben haber conexiones de muy alto nivel para que ese narcotráfico pueda darse en la magnitud que se sigue dando. Allí también tienen rol las Fuerzas Armadas. A mí no me gusta vincular Fuerzas Armadas con combate al narcotráfico, porque pone en riesgo una institución que tenemos que mantener preservada de la contaminación de la magnitud de recursos económicos que poseen. Pero algún esfuerzo conjunto hay que también seguir haciendo en ese campo, porque el país está tomado. Todos los días vemos la magnitud de lo que circula y cualquier rato nos vamos a encontrar con cultivos.
pero precursores químicos, los procesamientos, etcétera, por aire, mar y tierra ocurre que hay tráfico. Una situación preocupante. Ante eso también se anunció un apoyo internacional por parte de Estados Unidos en la cooperación en la lucha contra está dando en alguna actividades medida, ¿no? como esas. Sí. Habrá que ver cuáles son los resultados que den. Exactamente. Quiero agradecerle su presencia esta mañana, doctor Huerta, aquí haciendo un análisis de temas. No dejemos un mal sabor de boca, pensemos en algunas cosas positivas que están ocurriendo. Hemos, parece, mantenido bajo control la cigatoca en su variedad, el Fusarium 4. Esperemos que allí no ocurra porque ahí sería el acabose. Sí, sería un gran perjuicio para el país siendo productores de banano por excelencia. Gracias, doctor, por haber estado aquí esta mañana. Nos vamos